Muy bien, buenos días, colegas. Vamos a iniciar nuestra charla del día de hoy, que es relacionado a los defectos de la beta-oxidación. Es una de las reacciones bioquímicas más importantes en el metabolismo, porque esta se activa especialmente generalmente cuando estamos en reposo y en ayuno. Es una de las vías de obtener energía, o que nuestro cuerpo obtiene energía cuando no tenemos largo ayuno o cuando hemos estado haciendo mucho ejercicio. Generalmente esta es la razón por la que estos errores innatos del metabolismo pueden presentarse cuando ya en etapas de infancia o más adelante, cuando hacemos mucho ejercicio y tener una sintomatología de miopatía, o bien en los recién nacidos que están en APO por más de 72 horas, puede agravarse su estado metabólico. El objetivo de esta charla es que reconozcamos clínicamente los efectos de la beta-oxidación, iniciar el tratamiento lo más temprano posible para evitar los daños que se van a traducir generalmente en una discapacidad, en una parálisis cerebral, que sepamos reconocer los marcadores bioquímicos básicos que orientan al diagnóstico clínico de los defectos de la beta-oxidación. En esta diapositiva podemos ver en resumen que el resultado final del metabolismo generalmente es que sus metabolitos vayan al ciclo de Krebs para la producción de ATP. Por ejemplo, la degradación del ácido palmítico, que es un ácido graso que tiene 14 átomos de carbono, aporta 129 moléculas de ATP. Miren la importancia del metabolismo de este tipo de ácido graso. Y lo otro es que todas las reacciones metabólicas a través de los azúcares, aminoácidos, ácidos grasos, el objetivo final va a ser que llegue acetilcoenzima A para entrar al ciclo de Krebs. Cualquier bloqueo en estas reacciones bioquímicas, vamos a tener un déficit de la acetilcoenzima A, y ya sabemos nosotros la importancia no solo en que ingrese al ciclo de Krebs, sino para otras reacciones bioquímicas. Aquí veo a varios jóvenes que se saludan. Bien. Bueno, veamos la importancia, por ejemplo, del piruvato. Glucosa, piruvato, a través de la piruvato carboxilasa, dentro de la mitocondria, va a metabolizarse y va a dar origen a oxalato, pero la importancia del oxalato es la formación de otros aminoácidos que nuestra dieta no aporta: metionina, tionina y lisina. Entonces vemos todos los metabolitos, todos los nutrientes deben ser metabolizados con un fin importante. En este caso, en cuanto a la beta-oxidación, vamos a ver que tienen una condición mendeliana autosómico recesivo. Por eso es que generalmente cuando hacemos el árbol genealógico no vemos una línea en que cada generación aparezca un niño afectado. Generalmente puede saltearse una generación, 2 generaciones, y esto pues dar origen a que uno no crea que sea una condición heredable. Sin embargo, sí es una condición autosómico recesiva, como la mayor parte de los errores innatos del metabolismo. ¿Dónde es que se realiza el metabolismo de los ácidos grasos? ¿Dónde creen ustedes que se realiza? Obviamente en la célula, pero ¿qué parte de la célula? La célula tiene organelos importantes y dentro de estos tenemos la mitocondria y los peroxisomas. Es ahí donde se realiza esta reacción bioquímica. La beta-oxidación es la principal fuente de energía
sobre todo en situaciones de ayuno y estrés metabólico. El 80% de las necesidades energéticas del corazón, el músculo esquelético e hígado se derivan de la beta oxidación de los ácidos grasos. Tiene varias etapas que vamos a ir viendo poco a poco. Y como les decía anteriormente, uno de los significados importantes de la beta oxidación es que aporta energía durante el periodo de ayuno o el espacio que tenemos entre comida y comida. Y en los periodos de alta demanda de energía, como cuando hacemos ejercicio, por ejemplo. ¿Hay algún problema en la comunicación? ¿Todo está bien? Todo está bien, doctor. Va, perfecto. Vemos en esta tabla la clasificación de los efectos según las 4 etapas de la vía metabólica de la oxidación de los ácidos grasos. Yo voy a mencionar especialmente la primera del ciclo de la carnitina, sus 3 componentes, y un par de los ciclos de beta oxidación porque es muy profundo y muy largo y es motivo de varias charlas. Solo este sería un seminario de los defectos de la beta oxidación. Pero es importante, actualmente, no sé si ustedes tienen esa conducta, pero generalmente cuando están sospechando de algo mitocondrial o algo metabólico genético, dejan carnitina. Yo he visto esa tendencia en muchos residentes en otros hospitales, pero hay que entender el ciclo de la carnitina para saber cuándo debemos de aplicarla y cuándo no. Por ejemplo, la deficiencia primaria de carnitina, vamos a encontrar que el fenotipo clásico incluye episodios recurrentes de hipoglicemia cetósica. Entonces, vamos a encontrar un niño que generalmente le da hipoglicemia y tiene cuerpos cetónicos bajos en sangre. Transaminasas elevadas como que fuera un problema hepático, pero sin hepatomegalia. Estos 3 signos clínicos son muy importantes que los tengamos en cuenta para poder sospechar un error de los defectos de la beta oxidación de los ácidos grasos. Entonces, tengamos nosotros en nuestro chivito o en nuestro cuadernito apuntado, recién nacido con hipoglicemia hipocetósica y transaminasas elevadas sin un signo evidente de enfermedad hepática, vamos a empezar a sospechar en un error innato de metabolismo. ¿A qué se debe esta deficiencia sistémica de primaria de carnitina? No es que no tenga el aporte de carnitina externo, sino simplemente es pérdida de la función del gen SLC22A5 que va a codificar a este transportador que se llama OCTN2. A través de esta proteína se transporta la carnitina, que está codificada por este gen. Y este gen está expresado en las células endoteliales vasculares cardíacas, células del músculo esquelético, y es fundamental para... Bueno, este gen también participa en el proceso de absorción intestinal de carnitina, o sea que aunque le estemos dando por vía oral carnitina, si hay una mutación en este gen, no va a estar este transportador y no va a haber transporte de carnitina de la membrana externa a la membrana interna y a la matriz de la mitocondria. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Veamos entonces cuáles son los problemas que hay en esta diapositiva sencilla. Vemos en este círculo anaranjado con un centro negro, nos indica que es el sitio de la carnitina palmitoyltransferasa, la cual conocemos nosotros como CPT1. Esta hace que la carnitina capte la cilcoenzima A que viene del citosol, sea los aminoácidos, los ácidos grasos de cadena muy larga, arriba de 14 carbonos, de 14 carbonos, son transportados y llevados a través de la reacción bioquímica de la CPT1, capturados por la carnitina.
para que la carnitina lo lleve a este transportador que vimos anteriormente, el que está codificado por este gen. Entonces pasa al interior de la mitocondria y mediante la enzima CPT2 soltamos a la circoenzima A y la carnitina vuelve de regreso por este transportador, y este es el ciclo normal de la carnitina. O sea que para que la carnitina pueda trabajar necesitamos dos enzimas y un transportador importante. Ya viéndolo más despacio, vemos que nosotros vemos que el niño tiene una carnitina sérica en 0, así nos reporta el laboratorio de bioquímica. Sospechamos en la deficiencia de carnitina de la CPT1. Entonces vamos a ver si tenemos datos clínicos que nos oriente a esto. Pues es un niño que tiene hipoglicemia hipocetósica, insuficiencia hepática aguda, o sea, transaminasas muy alteradas, encefalopatía hepática e hiperamonemia. Ya vimos por qué puede elevarse el amonio cuando vimos el efecto de la ciclolaurea, como la circoenzima, la acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs, pero también la acetilcoenzima A es necesaria para que se una con con otro aminoácido para aportar y captar el amonio. ¿Se recuerdan de esa reacción bioquímica? Pues ahí tenemos la explicación de por qué hay hiperamonemia. Esto es solo gráfico, entender que es el fallo de esto, y esta es la clínica del niño que va a presentarse generalmente con la hipoglicemia y transaminasas elevadas, y si lo hemos dejado caminar con su hipocetósico y no hemos hecho ninguna medida, pues por el amonio el niño va a entrar en una encefalopatía hepática e hiperamonemia. En la CPT2, que es ya dentro de la matriz mitocondrial, pues no logra soltar la carnitina a la circoenzima A. Entonces vamos a ver que este niño es un recién nacido, si presenta este déficit de la CPT2 de esta enzima, va a ser una forma neonatal letal. Vamos a ver un niño al igual que el anterior, con hipoglicemia, hipocetósica, disfunción hepática, pero un agregado importante como es la cardiomiopatía. He aquí la confusión en donde piensan que es una cardiopatía congénita, lo envían a Unicar. Ya he tenido casos de este tipo. Recuerdo yo el primero que enviaron al bebé recién nacido desde Quetzaltenango con una impresión clínica de una cardiomiopatía y una tetralogía de Fallot básica. El niño tenía, además de hiperamonemia, hipoglicemia, pues presentó arritmias. Unicar hicieron detalladamente sus análisis de corazón. Me pidieron mi opinión desde el punto de vista metabólico. Hicimos su test y logramos establecer que era un defecto de la beta oxidación. Este niño, pues obviamente, por la tardía del tratamiento y las secuelas secundarias a la disfunción hepática, a la encefalopatía, quedó con mucho daño y no tuvo mucho tiempo de vida. Por eso es importante que tengamos como protocolo laboratorios básicos que nos orienten a pensar en un error innato del metabolismo. Amonio, glucosa, cuerpos cetónicos, transaminasas, como hemos estado viendo durante el transcurso de las charlas anteriores. La segunda forma es infantil, o sea, la primera forma de la CPT2 es neonatal. En la segunda forma infantil, pues vamos a tener recurrentes episodios de hipoglicemia, disfunción hepática, rhabdomiólisis y miocardiopatía. Hemos visto en muchos laboratorios de sorpresa niños que presentan rhabdomiólisis. ¿Y a qué las asociamos? Pues debemos empezar a asociarlas inmediatamente en una deficiencia de la CPT2 de forma infantil, que va a ser un cuadro clínico que tiene episodios recurrentes de estos datos clínicos. Luego, un tercer trastorno, ya vemos en personas mayores, hemos visto personas mayores que después de un intenso tiempo de ejercicio
presentan una afección muscular con intolerancia al ejercicio, quedan muy cansados y posteriormente tienen episodios de rhabdomiólisis, hipotonía y debilidad durante los ataques. Posteriormente se recuperan, sobre todo cuando empiezan a comer. Lo que pasa es que cuando estamos haciendo ejercicio intenso, pues hay un gasto calórico, estamos obligando a nuestro cuerpo a que metabolice la producción de ATP y estamos también sin haber ingerido alimentos. Entonces, ayuno, digamos, moderado, leve, moderado, más esa intensidad del ejercicio facilita que se exprese este defecto. La deficiencia de acilcoenzima A deshidrogenasa de cadena muy larga, esto es muy importante porque es un ácido graso, el very long chain acilcoenzima A deficiencia, tiene mucho más de 14 átomos de carbono este ácido graso y es la forma más común en la infancia de defecto de la beta oxidación. Vean ustedes, son acilcarnitinas que tienen de entre 14 y 20 átomos de carbono. ¿Y cuáles son los signos clínicos? Casi todos los defectos de la beta oxidación tienen la misma expresión clínica, un poco más marcado la CPT2 y esta, cuando vemos que ya participa el corazón con su miocardiopatía o con arritmias cardíacas. Los pacientes gravemente afectados, especialmente en el periodo neonatal, presentan una hipoglicemia severa, hipocetosis, hipotonía, miopatía, sea con CPK elevada, creatinina fosfoquinasa, transaminasas alteradas, sin una hepatomegalia, miocardiopatía y arritmias cardíacas. Esta fue la presentación clínica del niño que les comenté, que fue referido de quetzaltenango, y que su diagnóstico fue un defecto del metabolismo de las aminoácidos de cadena muy larga por deficiencia de esta enzima. Entonces nosotros tenemos que estar listos clínicamente cuando veamos estos signos clínicos. ¿Cuáles son los laboratorios más sencillos que están a nuestro alcance y que debemos de tener para hacer un diagnóstico temprano? Bueno, en todos los laboratorios tenemos para hacer todos estos exámenes que están acá. Nosotros vamos a poner especial atención cuando nos dice que hay hipoglicemia. No es tan solo hipoglicemia. Mandémosle un goteo de carbohidratos a 8 miligramos por kilo minuto o 4 miligramos por kilo minuto, según el cálculo protocolo que ustedes tengan de hipoglicemia recién nacidos, sino preguntarnos la causa de este problema y si encontramos que está asociado a cuerpos cetónicos bajos en sangre y un poquito también bajos de lo esperado en orina, pues vamos inmediatamente a sospechar la posibilidad clínica de esto. Si está un poco elevado el amoníaco, generalmente no es tan alto como un efecto del ciclo de la urea, pero sí vamos a encontrar CPK alta, especialmente en los episodios agudos, más de 1000. Esto no quiere decir que el niño tenga una distrofia muscular Duchenne, porque nos han enseñado que cuando CPK está elevada, generalmente lo atribuimos a una distrofia muscular de las distrofias musculares de la infancia. Y ustedes saben que las distrofias musculares de la infancia más frecuentes son distrofia muscular Duchenne, Emery-Dreifuss y Becker. Son las tres presentaciones más frecuentes, pero generalmente si tenemos un niño con CPK elevada, más glucosa baja, cuerpos cetónicos, entonces vamos a pensar en un defecto de la beta oxidación. Como segundo punto de refuerzo serían las transaminasas. Creo que estos son los laboratorios, miren, más sencillos que ustedes pueden tener. Y puede haber una acidosis láctica sin que sea una acidosis láctica de esas dramáticas, donde uno dice este es un defecto del piruvato carboxilasa o la piruvato deshidrogenasa o una de las enfermedades mitocondriales más severas, un MELAS, por ejemplo. Entonces, con estos laboratorios que están al alcance, yo estoy seguro que en el laboratorio del Hospital de Escuintla
es fácil hacer todos estos, vamos a tener elementos de juicio para hacer un diagnóstico temprano. Ya en un laboratorio más completo de bioquímica, donde usen tecnología distinta y podamos medir las acilcarnitinas, pues ya específicamente podríamos decir nosotros, si tenemos una carnitina cero, medición de carnitina cero, ya vamos a ver que es una deficiencia primaria de carnitina, por el gen que les había comentado que produce el transportador OTNS2. Pero aquí ya tenemos más especificidad, porque si estamos pensando en una CPT1, en una CPT2, en las muy largas cadenas de acilcoenzima de deficiencia de estas, pues vamos a ver cuáles son las carnitinas, las acilcarnitinas que están elevadas. Si tenemos este cuadrito, pues solamente al recibir el laboratorio nosotros lo podemos leer y compaginar con la clínica del niño y dar un diagnóstico ya específico sobre esto. En resumidas, la gravedad de los defectos de la beta-oxidación están la inactividad con que lleva a la mitocondria. Miren todas las reacciones que tiene la mitocondria, la cadena respiratoria, el ciclo de Krebs, la producción de oxígenos reactivos, la beta-oxidación del cual estamos hablando, la baja producción de acilcoenzima A partir de los ácidos grasos. Todo eso pues, nos va a llevar a una disfunción mitocondrial que se va a expresar en el corazón, en el hígado, en el músculo y obviamente ausencia de energía, por lo tanto hay miopatía. Cuando hay generalmente la razón bioquímica de la miopatía, del cansancio muscular, generalmente es por el déficit de producción de energía por esta vía que nosotros estamos viendo. Como repasando, remarcando que los datos clínicos que ustedes deben tener presente en los defectos de la beta-oxidación, vean cómo estamos haciendo el enfoque de esta charla lo más clínico posible. Que si empezáramos a poner todas las reacciones bioquímicas con el estrés que mantenemos de residente, graves en el intensivo, tenemos que hacer nuestra hoja de resumen, etcétera, etcétera. Con una serie de reacciones bioquímicas nos perdemos, pero un enfoque clínico básico, sencillo, nos ayuda y lo más pronto posible, no charlas largas, para que quede bien claro, o por lo menos quede el interés de que ustedes van a revisar que no todos los niños hipotónicos, no todos los niños hipoglicémicos son secundarios a sepsis, no son secundarios a otros problemas, sino dentro de las causales debemos de descartar primariamente los errores innatos del metabolismo. Clínicamente, hipoglicemia no cetósica, insuficiencia hepática aguda, perdón, aquí sería hipoglicemia con hipocetosis, sí. Insuficiencia hepática aguda, miocardiopatía, miopatía, incluso la muerte desencadenada por ayuno prolongado. Este punto es importante porque generalmente las crisis que se presentan en el recién nacido es cuando en algún momento de la noche al bebé no le dan su pachita. Recuérdense que en recién nacidos hay horario de cada 2 horas, cada 3 horas que deben de lactar los recién nacidos. Pues a veces dejamos al recién nacido por 8 horas, inclusive toda la noche sin darle de comer, y al día siguiente nos va a amanecer con un cuadro clínico descompensado en la vía metabólica. ¿Cuáles son las manifestaciones que se producen dependiendo de la edad de inicio? Bueno, esto ya es más sofisticado. No nos perdamos, simplemente, además de los laboratorios básicos, nosotros debemos de revisar el estado cardíaco y hepático del niño. Nosotros no somos médicos que tratamos laboratorios, sino evidencias clínicas es lo más importante, la historia clínica, el árbol genealógico, y si tuvimos como sorpresa hallazgos de hipoglicemia, cuerpos cetósicos, y vemos que sí hay un problema cardíaco, hay una arritmia o hay una cardiomiopatía con transaminasas alta o CPK alta, pues nosotros ya ponemos atención y teniendo
lo metabólico, lo cardíaco y lo hepático expresado, lo más seguro es que estamos ante un problema de un defecto de la beta oxidación. Generalmente esto es más temprano cuando lo localizamos a nivel neonatal, pero podemos capturarlos, detectarlos posteriormente dependiendo del tipo de defecto de beta oxidación que tenemos. Ya más adelante, pues vamos a ver expresión muscular, expresión neurológica. No quiero hacer énfasis en esto porque ustedes ya saben que todos estos componentes van a estar asociados a las alteraciones bioquímicas mencionadas: azúcar, cuerpos cetónicos, transaminasa, CPK, que son los básicos para seguir pensando en estas posibilidades. Más adelante, pues la revisión de fondo de ojo, porque hay compromiso de la retina en estos cambios de los efectos de la beta oxidación y también a nivel del riñón. Pero lo importante es detectarlo lo más pronto posible, que es el periodo neonatal. Entonces, además de ver que estos niños tienen los laboratorios básicos, debemos de ver cómo podemos hacer ácidos grasos libres, cómo podemos valorar cómo este test metabólico. Creo que ya en Guatemala hay laboratorios que nos están haciendo esto. Y obviamente los niveles bajos de carnitina y el perfil alterado de la acetilcarnitina es lo que confirma nuestro diagnóstico clínico. Pero mientras tanto no vacilen, no iniciar tratamiento cuando los niños tengan una sospecha de un defecto de la beta oxidación. Este cuadro ya se los he presentado en las charlas anteriores y ven ustedes cómo podrían ustedes ver: este niño tiene amonio, sí o no. Tiene como 100. Tiene acidosis metabólica, más o menos. Tiene cetonuria, no. Tiene hipoglicemia, sí. Tiene ácido láctico, bueno, en 2, 3. Tiene transaminasas CPK elevadas, sí. Ok. Entonces, este niño es un candidato que investiguemos e iniciemos tratamiento para... voy a pasar aquí de alto. Bueno, aquí viene lo más sencillo para ustedes. Siempre haciéndoles el énfasis, por favor, que trabajemos con nuestro nutricionista, el experto en nutrición, en errores innatos del metabolismo. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Primero, prevenir la hipoglicemia, porque la hipoglicemia severa es tan grave como la hiperamonemia. Entonces, obviamente, iniciar su tratamiento. Segundo, evitar el ayuno prolongado, dar una dieta fraccionada, porque el ayuno vimos que es un gatillo que dispara o acciona o detona el error innato del metabolismo de la beta oxidación. Luego, una dieta rica en hidratos de carbono, pero hidratos de carbono de absorción lenta. ¿Cuáles son estos hidratos de carbono? Esta es la pregunta que debemos de hacerle a nuestro nutriólogo y tener en stock, en el intensivo, por lo menos unas muestras para un recién nacido, porque estoy seguro que alguno estará pensando: estos son cuadros clínicos que muy rara vez se presentan. Pero si ustedes hacen el análisis de cuántos sospecha de sepsis son errores innatos de metabolismo, nos quedaríamos muy preocupados, porque tendríamos que tener nuestro protocolo que toda sospecha de sepsis es similar a sospecha de error innato del metabolismo. Los defectos de la beta oxidación de cadena larga, pues obviamente se va a suprimir la leche materna, porque la leche materna tiene muchos ácidos grasos de cadena muy larga y de cadena media. Entonces se va a sustituir con una forma suplementada con aminoácidos de cadena corta, triglicéridos de cadena corta. Y esto también es una sugerencia de nuestro nutriólogo. Aquí vemos el suplemento con aceite de soya como fuente de precursores de ácidos grasos esenciales. Es importante, solo que debe de valorar el nutriólogo cuántos átomos de carbono tienen los aceites de soya o qué tipo de aceite de soya
tiene por debajo de 14, por ejemplo. Entonces, para no desencadenar un problema importante. Y luego, este ácido es importantísimo, el DHA es muy importante por la calidad de la madurez ocular. Los niños que tienen deficiencia en este ácido docosahexaenoico van a tener pérdida de la visión o problemas oculares más adelante. La suplementación con triglicéridos de cadena corta y mediana previa al ejercicio es muy importante para que durante el ejercicio, terminando el ejercicio, no vayan a tener una crisis de rhabdomiólisis que después va a repercutir en nuestro riñón. Va a tapar o va a deteriorar la función del riñón. Entonces, muy importante tener presente estos datos. Así como en los defectos de jarabe de maple, de las acidemias orgánicas, hemos visto que como cofactores usamos B1, biotina, B12. En los defectos de la beta oxidación, la vitamina más importante que debemos de tener y utilizar es la riboflavina. Esta generalmente es un cofactor en las enzimas de cadenas medianas, de ácidos grasos de cadenas medianas. Y la administración de L-carnitina está controvertida actualmente. ¿Cuál es la razón de eso? Porque la formación de las acetilcarnitinas, sea la carnitina con acilcoenzima A, que forman acetilcarnitinas de cadena larga, parece potenciar las arritmias cardíacas. Entonces, si nosotros a todos los niños le estamos dejando L-carnitina, bueno, está bien si es su indicación, pero siempre ojo con las arritmias cardíacas, ¿verdad? Y está en estudio lo que hemos utilizado para la hiperamonemia, como el benzofibrato de sodio, la triptoheptanoína. Sería maravilloso que algún día de tesis hiciera un estudio de estos para tener nuestros propios tratamientos, nuestros propios protocolos. Evitar fármacos que puedan disminuir la producción interna de carnitina, como lo hace el ácido valproico, los salicilatos, etc. Bueno, resumiendo, evitar glicemia, evitar el ayuno prolongado, la dieta rica en hidratos de carbono, pero de absorción lenta, suprimir lactancia materna, restringir los aminoácidos de cadena muy larga y suplementar con aceite de soya como fuente precursor de ácidos grasos esenciales, sobre todo el que es importante, el DHE, para la visión. Queremos ver todo niño feliz caminando en el campo, niño, aunque sea del área donde sea, pero que sea un niño feliz y seguir luchando nosotros, preparándonos para un mundo mejor, tanto para nosotros como para nuestros niños. Bueno, entonces he tratado de hacerlo lo más sencillo posible, espero que lo haya alcanzado. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me dicen, o si no, pues no he recibido en WhatsApp ninguna preguntas o dudas o consultas de algunos niños. Ya saben que estoy disponible para apoyarles.